iglesia? ¿Cómo amanecieron? ¿En victoria? Acompáñanos con sus palmas y con sus voces y vamos a cantar el Rey de Gloria. Amén. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Con nosotros, nuestro Rey. Creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios. Todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Único Dios poderoso. ¿Cuántos decimos amén? Único Dios poderoso, como Él no hay otro. Amén, así es. Bienvenidos todos, sean todos ustedes aquí a la casa del Señor, la Iglesia Amistad Cristiana. Bienvenidos a todos los que nos están viendo también por todas las redes sociales. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor. Nuestro pastor el día de hoy no está. Viajó a California con su hijo Joshua a un evento de la Convención Bautista del Sur, así que él no está con nosotros el día de hoy, pero reciban sus saludos. Pero nosotros estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad?
Amén, así es. Así que vamos a orar por las necesidades, por las peticiones de esta semana. Ha sido una semana un tanto difícil para algunos de nosotros, pero el Señor nos ha dado de sus fuerzas y nos ha sacado en victoria, hermanos. Así que vamos a seguir confiando, así como cantamos ahorita, único Dios poderoso, como Él no hay otro. Vamos a seguir declarándolo así, que solamente hay un solo Dios que nos puede librar de tantas cosas. Nos puede librar de enfermedades, nos puede librar de peligros, porque Él siempre está con nosotros alrededor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Padre, tan maravilloso, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de haber sido una semana un tanto difícil, Señor, tú nos has dado de tus fuerzas, Señor. Tú eres un Dios poderoso, como lo acabamos de cantar, Señor. Como tú no hay otro, Señor. Señor, a veces nuestras fuerzas pueden flaquear, Señor. Nuestra fe puede flaquear, Señor. Pero tú nos hablas cada mañana y nos levantas, Señor, y nos refuerzas y nos confortas, Señor. Nos das de tu paz, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, cada día, Señor, levantándonos. Por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí, Señor. Solo por tu gracia y por tu misericordia, mi Dios. Quizás a veces enfrentamos un proceso, Señor, que no entendemos, Padre, en este momento, Señor. Pero todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede, Señor, es para que tú siempre seas glorificado, Señor, en todo momento, Señor. Así te pedimos, Señor, también por nuestro pastor, que está ahora en este momento en California, Señor, para que tú lo uses grandemente, Señor, para que tú lo cuides, Señor, y le des sabiduría sobre todas las cosas, Padre, en donde él vaya a estar el día de hoy, Señor. Sabemos que va a ser un evento muy importante, Padre, pero te oramos para que tú le des esa paz, esa tranquilidad y esa sabiduría, Señor, para que seas tú, Señor, con él en todo momento, mi Dios. Te oramos por las necesidades de mis hermanos, Señor, algunas enfermedades, algunas preocupaciones, Señor, pero confiamos en un Dios poderoso que nos va a librar, Señor, que nos vas a sacar, Señor, de cualquier peligro, de cualquier aflicción, mi Dios. Porque como tú no hay otro, Señor, y con tu grande amor y tu misericordia que tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Tu misericordia que se renueva día a día, Señor. Gracias, Padre, por ello, Señor. Te oramos por ese viaje misionero, Señor, que algunos ya emprendieron el viaje hacia México, Señor. Te oramos desde hoy, Padre, para que se haga tu obra, Señor, en ese viaje misionero, para que los cuides y los guardes, Señor, en este tiempo que van a estar en México. Sabemos que muchos van a viajar el próximo domingo, Señor, pero desde ahora te oramos, Señor, para que tú vayas preparando todo el terreno, Señor, para que tú vayas preparando ese pueblo, Señor, a donde van a ir mis hermanos a predicar de tu palabra, Señor, para que sea de grande bendición, Señor, para que almas se conviertan al evangelio, para que muchas personas reciban tu nombre, Padre. Te oramos desde este momento, Señor. Asimismo te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu bendita mano, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Solamente nos queda decirte a ti, gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que has sido con nosotros en este tiempo, Señor. Porque nos has guardado, nos has protegido y nos has librado, mi Dios. Te damos gracias por todo ello, mi Dios, y te oramos todo esto en el precioso nombre de ti, Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén y amén.
habla con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Dios, que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos, alabar y glorificar tu nombre, Señor. No importando la situación, no importando la aflicción, siempre estás aquí con nosotros, Padre. Bendito sea, Señor. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Amén, amén. ¿Cuándo nos estamos gozando hoy en este día en la casa del Señor? Ahora ha llegado el tiempo de recolectar nuestras ofrendas, como cada domingo lo hacemos. Sabemos de que la iglesia se mueve mediante la colaboración de cada uno de ustedes. Igual si las personas que nos están viendo quieren estas ofrendas, Señor, este diezmo, Señor, que vamos a recolectar hoy en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, Padre, y que lo multipliques, Señor, y que lo uses, Padre, conforme a tu bendita voluntad, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a nuestros hermanos, Señor, que en su trabajo, Señor, que tengan un buen trabajo, Señor, y sobre todo que aprendamos a contribuir a ti, Señor, que aprendamos a darte a ti, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en la semana, Señor, que nos prosperes en nuestros trabajos, Señor, y que nos guardes en nuestros trabajos, mi Dios. Te oramos, Señor, todo esto, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con nuestro himno, pero antes de que podamos cantar nuestro himno, vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Vamos a cantar nuestro himno, cuán grande es Él. Sé
Dios les bendiga, hermanos, esta preciosa mañana en el que nos convoca el Señor para honrar y bendecir su santo y bendito nombre. La verdad es que cada vez que nos podemos reunir, siempre es un motivo de expectativa, de esperanza y también de gozo de que el Señor hable a nuestras vidas de alguna forma y de alguna manera. Agradezco al pastor que me permite y me da la responsabilidad de traer el mensaje a ustedes y trato de ser consecuente con la responsabilidad y agradezco al Señor por ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Del verso 1 hasta el verso 7. Yo voy a predicar, si Dios me da la oportunidad, este pasaje bíblico en dos partes. Voy a hablar una parte hoy y luego hablaré, tal vez, si Dios nos da la oportunidad en otro tiempo, de hablarle la segunda parte de este mensaje. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías, del verso 1 hasta el verso 7, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Señor, queremos rogar su dirección, su presencia en nuestras vidas, en esta mañana preciosa en que nos convoca, Señor, tu presencia para adorarlo y bendecirlo, pero también para escuchar su palabra. Usa, Señor, a este instrumento que has puesto hoy para compartir el mensaje con tu pueblo. Tú mejor que nadie los conoces a ellos, sabes de su necesidad, de sus desafíos, de sus luchas, de sus frustraciones y de tantas otras cosas. Háblales, Señor, y ruego que tu Santo Espíritu nos guíe en toda verdad. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre Elías, un profeta para el siglo XXI. Elías, un profeta para el siglo XXI. Es interesante que Elías aparece en esta escena del pueblo de Israel a donde Dios le ha enviado en una acción pública durante uno de los diríamos, momentos más tristes y oscuros de la historia de Israel. Israel se había apartado flagrantemente y dolorosamente de los caminos de Jehová. Nunca había caído el pueblo de Israel tan bajo. La nación favorecida de Dios había sido en alguna manera advertida de este peligro en el que puede uno caer dándose cuenta o no dándose cuenta de su alejamiento del camino del Señor. Religiosos eran, pero de alguna manera Dios trataba de hablar a su pueblo. Cuando uno
mira, por ejemplo, la historia bíblica, uno va a darse cuenta que el Señor había hablado a esta nación antes de entrar a la tierra prometida. En el año 1407, más o menos, a unos 535 años antes de este hecho histórico, el Señor le habla a través de Moisés a su pueblo y le dice que cuando entren a la tierra de Canaán, deben tener cuidado de no asumir las costumbres, ni la idolatría, ni adorar, ni seguir las costumbres de la cultura de los países cananitas, porque de alguna manera ellos han sido desechados, quitados de ese lugar por su mala actitud, la práctica de la idolatría. Pero detrás de la idolatría hay un montón de cosas que realmente existen, como sacrificio de niños, la inmoralidad, etcétera, que de alguna manera llegó al límite de la paciencia de Dios y Dios determinó desecharlo. Pero el pueblo que va a tomar esa ciudad es advertido que tuviera cuidado con la idolatría. Pero luego de muchos siglos, parece ser que el pueblo no atendió después de la división del reino de Salomón entre el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam, que había quedado a cargo de las 10 tribus, de alguna forma comenzó a desviar al pueblo de Israel hacia cosas que realmente van a llevar al pueblo a esta etapa difícil de la vida de la nación. Y es que de alguna manera Jeroboam y todos los demás reyes llegados a Canaán casi institucionalizaron la idolatría. ¿Qué significa institucionalizar? Es darle un carácter legal a las cosas que se hacían. Un carácter que la persona podía estar haciendo y decir, bueno, el gobierno lo aprueba. Y nosotros estamos viviendo en una etapa en la que hay cosas que se ha institucionalizado y que el gobierno le ha dado carácter legal. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, el divorcio. Por ejemplo, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Por ejemplo, la adopción de niños, etcétera. Podríamos seguir mencionando. Y la gente lo ha tomado y vive y está asumiendo esto porque dice, bueno, el gobierno lo aprueba y eso es un derecho y yo estoy haciendo lo que es correcto. Institucionalizar de alguna manera ha producido que el pueblo de Israel se desvíe. Y hay que tener cuidado nosotros en esta sociedad en que vivimos, que no todo lo que el gobierno, el Estado, llámese de cualquier país, no me estoy refiriendo a un determinado país, cualquier país que comience a hacer eso y va en contra de la palabra del Señor, uno debe tener mucho cuidado. La segunda cosa que nosotros encontramos en el pueblo de Israel es la corrupción sacerdotal. Acab y Jeroboam pusieron sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. Pusieron sacerdotes que creían que podían asumir una responsabilidad y no importaba si pertenecían al linaje de los levitas, pusieron a cualquiera que realmente funcionaran de acuerdo a los intereses del rey. Y estos, por supuesto, que servían a los becerros que se habían creado, de alguna manera no les importaba servir a Dios, simplemente servir a los intereses del Estado. Cuando alguien comienza a asumir una responsabilidad sin tener llamamiento de Dios, tiene graves consecuencias. Cuando hay gente que quiere servir a Dios, quiere asumir un ministerio, quiere ser un instrumento de Dios, pero no ha sido llamado por Dios, es peligroso. Son los hombres que han sido llamados por Dios, las mujeres que realmente han sido llamadas por el Señor, serán los que puedan funcionar. Usted vaya al libro de los Hechos, a los diáconos,
tenían que ser personas de buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que tener realmente una persona sabia, etc. Hay características, hay condiciones para establecer algo de esa naturaleza. El pueblo de Israel llegó a este estado porque se permitió el yugo desigual. Acab se había casado con Jezabel. Y ya nosotros conocemos que a través de la historia y a través del mandamiento, Dios había dicho que no se puede casar en yugo desigual. Le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a Canaán, no vayas tras las costumbres de los cananitas, ni entregues a tu hijo a las hijas de los cananitas, ni a tu hija a los hijos de los cananitas, porque van a desviarlo del camino del Señor. Y Acab se casó con Jezabel. Jezabel era de otro pueblo, de otra costumbre, de otra manera de pensar. Ella practicaba la brujería y la hechicería. La apostasía, hermanos, se manifiesta abiertamente en el pueblo de Israel cuando hay una rebelión abierta contra Dios. Porque ya no se quiere obedecer a Dios. Quiere hacer uno su propia vida. Quiere uno hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Aunque la palabra de Dios le dice lo que tiene que hacer, pero ella no lo hace. Y eso se llama una apostasía. Abierta y declarada. Frente a esta situación, en medio de esta oscuridad y degradación moral y espiritual, aparece en la escena un hombre, un testigo de Dios solitario que nadie conoce. No sabemos cuáles son los padres de Elías, no sabemos de qué tribu es, sabemos que viene de un lugar, pero no sabemos nada de él. Es un hombre, un profeta que va a ser levantado en el reino más impío del rey Acab. Y aparece de forma abrupta, de una manera sin que nadie se dé cuenta, porque no se sabe nada de él. ¿Cuántas veces Dios levanta a hombres y mujeres que no pintan ni despintan? Que nadie se ha puesto a pensar en él. A veces pensamos en los que estamos al frente, los que salen y comienzan a manifestar. Y tal vez Dios no está pensando en esa persona. Los profetas también se equivocan. Dios le mandó a Samuel y le dijo: ve a la casa de Isaí, ahí tengo yo a alguien a quien he escogido para que sea rey. Y el profeta miró a Absalón, un hombre alto, fornido, hermoso, y dijo: estoy ante el rey. Y Dios dijo: Samuel, no mires a su parecer, porque yo no miro lo que miran los hombres. No son las habilidades, no son las cualidades, no son aquellas cosas que tú has establecido como norma de regla, que se tienen que ser así, de esta manera. No son así. Y ni siquiera aparece en la página del padre David. Y Samuel le dice: ¿no habrá otro hijo? Y dijo: sí, pero está pastoreando ovejas, pero yo la verdad ni pensé en él. No comeré hasta que no lo traigas. Y cuando lo trajeron, muchachito delgado, apestando a oveja, desalineado, y dijo: he aquí el ungido de Jehová. Dios levanta, Dios tiene sus personas, Dios es el que escoge y los levanta para el servicio. No son los hombres, es Dios. Pero ¿qué movía a Elías a actuar como lo que vamos a ver? En el capítulo 19, verso 10 dice Elías, dice la palabra: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos.
Elías había visto de alguna manera la conducta, el comportamiento, la manera tan grotesca y diríamos descarada como el pueblo se iba deslizando hacia el barranco, hacia la destrucción y todas las demás cosas se había levantado contra Dios. Entonces Elías tenía ese vivo celo por Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Él se sintió indignado de que estén pisoteando, estén deshonrando el nombre del Señor. Yo no sé cuán situación difícil está usted enfrentando en su vida personal. No sé cómo está su hogar, su familia, su entorno en el que usted está viviendo. Tal vez se ha cansado ya de hablarle a una persona que cambie de actitud, que pueda reaccionar frente a las cosas que está haciendo, porque no trae bienestar a la familia, ni trae bienestar al entorno de la familia, y trae preocupación, trae angustia, y no sé qué es lo que uno puede hacer frente a eso. Seguro que Elías debe haberse preguntado: ¿cómo debo obrar frente a todo esto que estoy viendo? ¿Cuál podría ser mi actitud frente a esto? Y por supuesto él se habrá puesto a pensar: yo soy un hombre rudo, nadie me conoce, yo no tengo influencias en la sociedad, nadie sabe de mí. Es un hombre que se malvestía, por decir así, mal vestido, un hombre que no hablaba bien, un hombre sin cultura, un hombre sin educación, un hombre sin conocimiento. Pero ¿cómo voy a actuar yo frente a la situación que me está tocando vivir? ¿Cómo enfrenta usted los problemas diarios de la vida? Cuando tiene un hijo que está andando mal, cuando tiene un marido que no está andando bien, cuando tiene una mujer que no está andando bien. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando vemos a nuestra sociedad que cada día se van aprobando leyes y que van en contra de la palabra de Dios, y uno dice: ¿y cuál es el futuro de mi hijo en esta sociedad? No es ya cuestión de dinero, es cuestión de cuál es el futuro de mi hijo. He venido a un determinado lugar y noto que esta sociedad se va hacia el desbarranco total. Pero había una cosa que uno puede hacer. ¿Sabe lo que hizo Elías? Oró. El recurso que todos tenemos es orar. Santiago dice en el capítulo 5, verso 17, dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese. ¿Qué puede usted hacer para con su vida personal? Usted quiere cambiar y no puede. Usted ve su hogar que se está destruyendo, su matrimonio se viene abajo, su economía se viene, la iglesia se está cayendo y la sociedad se está viniendo abajo. ¿Qué puedo yo hacer? Lo que tendríamos que hacer es orar. Elías oró fervientemente, oró rogándole al Señor. Oró para que realmente estuviera seguro que el Señor gobierna todo. Yo no sé, pero Dios gobierna todo, hermanos. No sé si usted lo cree, pero él estaba orando: Señor, porque dice tu palabra que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. No se mueven las estrellas, no se mueven las estaciones, no se mueven el día y la noche, si no es por el poder de Dios. Yo tengo que orar porque debo tener claro a qué Dios le estoy orando. Debo orar porque sé que el Señor lo gobierna todo. Él es el que dirige todo, aún los cabellos que caen de nuestras cabezas, que a nosotros nos estorban y ni sabemos cuántos cabellos se han deslizado por la ducha o el baño. El Señor los ha tomado en cuenta. Si Dios tiene ese cuidado de nuestros cabellos, ¿cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a escuchar nuestras oraciones? ¿Cómo no va a poner atención a lo que le estás pidiendo?
Oró porque se daba cuenta que Dios es todopoderoso. No solamente que es el que gobierna, dirige, el que tiene control de todas las cosas y puede poner orden donde hay desorden, sino que Él es todopoderoso. No hay nada imposible para el Señor que Dios no pueda hacer. Para usted y para mí parece imposible. Esto no va a caminar, esto no va a suceder, esto no se puede producir. Pero cuando yo voy a la presencia del Señor a través de la oración, yo debo reconocer que no solamente Él lo gobierna todo, sino que Él es todopoderoso. La Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? Pregunte al que está a su lado, ¿hay algo imposible para Dios? Dígale, ¿hay algo imposible para Dios? Él estaba seguro que para Dios no hay nada imposible, que para Él todas las cosas son posibles. Oró porque se sentía de alguna manera en su propio concepto débil e insuficiente para poder responder y salir y decirle al pueblo su mala conducta, comenzando por el rey. Él sintió eso, por tanto se llenó de aquel que realmente podía vestirnos de poder, y eso solamente lo puede hacer el Señor, alabado sea su nombre. Hay cosas que yo me veo a mí mismo, usted se ve y dice, ¿y cómo le voy a decir? ¿Y cómo le voy a hablar? Y yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Mire hermanos, la gente se asombraba de los apóstoles porque eran campesinos, sin educación, sin preparación, sin ningún reconocimiento. Pero cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, se levantaron con autoridad y poder y se sujetaban todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Poder lo da solamente el Señor. La vestimenta de autoridad no es como yo mando a la gente. Mire hermano, no es la posición que nos hace gobernar sobre las personas. Algunos están pensando que tiene que ser ¿qué? Pastor, esposa de pastor, líder, diácono para tener autoridad. No, el poder que está hablando es el que da Dios. Y cuando Dios te da la autoridad y poder, la gente lo entiende y lo percibe. Pero todas estas cosas que estamos hablando, de orar hay que hacerlo en fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe debe estar, hermanos, es cierto, yo debo creer en lo que estoy diciendo, debo creer en lo que estoy hablando, debo creer. Si voy a orar y no creer, no tiene sentido. A veces Dios ha preguntado, ¿crees eso que estás pidiendo? ¿Crees eso que me estás diciendo que yo hago por ti? Me pides, pero no crees. Es pues la fe, la certeza de lo que y la convicción de lo que no se ve. De la fe que estamos hablando no nace de la casualidad o por una cuestión emotiva solamente, que algo debe producir en mí. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, la palabra de Dios dice así, la fe es por el, ¿qué cosa? Oír, y el oír por la. Y como si no leemos la palabra de Dios, ¿cuándo va a venir la fe? Vemos películas, pasamos horas en las películas, vemos partidos de fútbol, vemos novelas, leemos revistas, pero ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra del Señor? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te va a venir fe si no lees la palabra? Y yo siempre lo he dicho, cada vez que se termina el culto agarramos la Biblia y ¿sabe dónde la ponemos? A un costado. ¿Sabe cuándo lo agarramos? Cuando tenemos que venir a la iglesia. Usted me va a decir, no, pero es cierto. Yo he sido pastor por muchísimos años. Ese es el diario vivir de nuestra vida.
Pero durante toda la semana has trabajado, has dormido, has comido, has paseado y todas las demás cosas, pero no has tenido tiempo para leer siquiera un versículo de la palabra de Dios y pensar en ello y ponerlo por práctica en nuestra vida. ¿Cómo va a venir la fe si no ponemos y prestamos oídos a la palabra de Dios? Otra de las cosas que yo creo, hermanos, que frente a las circunstancias adversas que vienen a un pueblo, a una nación, a una familia, a un matrimonio, a una sociedad, es que Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio en la tierra. Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio en la tierra. Siempre Dios se ha tomado el derecho de que debe haber alguien que dé testimonio de Él. En los días antidiluvianos, cuando la tierra estaba llena de violencia y corrupción, dice el libro de Génesis capítulo 5, y donde la maldad de los hombres cada día se apresuraba hacia el mal, Dios levantó a un hombre llamado Enoc, porque dice la palabra que él es el que andaba con Dios. Luego levantó a Noé, porque dice la palabra en el capítulo 6, verso 8 y 9, un hombre justo, perfecto, que caminó con Dios. Y ese hombre, en medio de la corrupción, llamado Noé, fue el portavoz, fue el que daba testimonio de que viene un diluvio. Prepárense, busquen a Dios, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron de él? Se burlaron. Está construyendo un arca en el desierto. Es ilógico, nunca llueve. ¿Cómo va a llover aquí? Casi 100 años les habló Noé del diluvio y no hicieron caso. Siguieron viviendo su propia vida. Dios nunca se ha dejado de que alguien se levante para dar testimonio. Noé fue ese hombre. En Egipto, cuando el pueblo era abusado, maltratado, afligido, torturado, Dios no los dejó allí. Dios levantó a Moisés y a Aarón para decirle al faraón: dice Jehová Dios de los ejércitos, que dejes salir a mi pueblo a la tierra que el Señor ha preparado para ellos. Cuando faraón no hizo caso, vinieron todos los juicios de Dios sobre Egipto. Testimonio de Dios. Cuando la iglesia está pasando por momentos difíciles, Dios levanta, hermanos queridos, a sus siervos. Y de alguna manera el Señor ha dicho en su palabra que los poderes de las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia. Porque Dios levantará a alguien. Dios levantará al hombre que sea necesario para hablar de él ante una sociedad que se pierde, para decirle: todavía hay una oportunidad. La misericordia de Dios todavía está extendida. No se ha acortado el favor de Dios. Vuelve de ese camino y regresa al Señor. Todavía la puerta está abierta, no se ha cerrado todavía. Y dice el Señor a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz como usted esta mañana, y oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y él entrará conmigo y cenaremos juntos. Todavía el Señor sigue tocando a la puerta de tu corazón. Todavía el Señor sigue hablando a tu familia. Todavía el Señor te sigue hablando a ti, me sigue hablando a mí, nos sigue hablando a nosotros. Pero estamos tan ocupados, tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestros planes y proyectos, que no hemos puesto al Señor por ningún lado. Miren, hermanos, el mismo nombre de Elías era un desafío, un testimonio desafiante para el pueblo de Israel. ¿Saben qué significa Elías? El nombre de Elías dice: Jehová es mi Dios. No es Baal, no es Axtaró, no son estos dioses o Moloch, no, es
Jehová es mi Dios. El nombre de Elías es Jehová es mi Dios. Ahora le hemos puesto a nuestros hijos nombres raros que no significan nada. Ay, me gusta ese nombre y buscamos y suena bien, se oye lindo, pero no significa nada. Dios nos ayude muchas veces a pensar no en lo que suena bonito. Hasta he escuchado nombres como Damián, los padres le han puesto, no saben ni por qué le han puesto Damián, pero suena bonito. Dice Elías, y con estas 3 cosas voy a terminar. Vive Jehová, Dios de Israel. Estas palabras encierran una tremenda y poderosa declaración. Dice la primera palabra, habla Elías que Jehová vive. Yo no sé a qué Dios sirve usted, pero tal vez el pueblo de Israel creyó que Dios ya no respondía, que Dios ya no se interesaba, que Dios se había ausentado, que Dios ya no existe. Pero Elías se pone en medio del rey y le dice, vive Jehová, porque Él es el Dios de Israel. Yo creo que nosotros servimos a un Dios que vive y no está muerto. Le dijo el Señor que el ángel, cuando el Señor Jesucristo murió y fue María al sepulcro y le preguntó, mujer, ¿qué haces aquí? Ay, busco a mi maestro. Mujer, aquí no está. No busques entre los muertos al que vive. El Dios que usted y yo servimos no está muerto, está vivo, hermanos queridos. Les doy un testimonio porque no se abría esto si no doy testimonio por la experiencia que los años que el Señor nos ha dado en el servicio con mi esposa. Por el año 65, más o menos, el año 1965, donde las fuerzas de la religión, de la fe católica era muy fuerte en todo el mundo y especialmente en América Latina, y en la parte de las montañas, de la sierra era mucho más. Hubieron 3 jóvenes que se levantaron para dar testimonio y predicar en las plazas públicas. Y ellos comenzaron a predicar el evangelio y hablaban también en contra de la idolatría, en contra de las imágenes. Y cuando llegaban y predicaban, agarraban esas cruces que habían puesto en las plazas y las rompían. Y entonces la gente los llamaron, le dieron un nombre, los rompecruces. Y donde ellos iban, predicaban, después de predicar agarraban ese crucifijo y ¡pah!, lo rompían y a veces lo quemaban. Y claro, eso llenó de ira al pueblo. Y un día dijeron ellos, junto con el sacerdote, hay que matarlos a estos. Entonces averiguaron dónde era el otro pueblo que él iba a ir. Y los 3 hermanos jóvenes, todos muy motivados, fueron para ese lugar, a casi 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y llegaron ellos como de costumbre en la madrugada, se acomodaban ahí afuera, acomodaban sus cositas para predicar. Y no hay todos los aparatos que tenemos nosotros, sino era un cartón que usaban ellos para que la voz saliese fuerte, y ya se preparaban todos, el otro su guitarra y el otro su pandereta para alabar al Señor y luego predicar la palabra del Señor. Cuando ellos llegaron, la multitud de todo el pueblo, encabezado por el sacerdote, salió con palos, con hacha, con machetes. Y cuando los hermanos después estuvieron ahí, vieron que venía, usted ya se puede imaginar, comenzaron a correr. Y entonces esa multitud de gente llena de ira, de enojo, dijeron, lo queremos matar y cortar en pedazos y luego los vamos a tirar al precipicio, al abismo, para que no vuelvan más esta gente. Y como comenzaron a correr y la gente y la multitud detrás de ellos, llegó un momento en el que ya no había dónde correr, había una enorme muralla o cerro y ya no había escapatoria. Y entonces cuando ellos se sintieron acorralados y toda la multitud babeaba de ira, de enojo, con machetes, con palos, con hachas para destruirlos y despedazarlos,
se arrodillaron y dijeron: Señor, nosotros creemos que tú vives. Y aquí están nuestras vidas. Hágase con nosotros tu voluntad. Y de repente, cuentan ellos, de repente del cielo comenzó a caer granizos, pero granizos grandes de piedra. Y comenzó a caer de tal manera que cuando comenzó a caer sobre esa multitud, la multitud comenzó a retroceder y a asustarse, porque al comienzo eran piedritas pequeñas, granizos pequeños, pero luego se hicieron más grandes y luego más grandes. Cuando vieron que estaban cayendo algunos, se agarraron y se fueron. Cuando ellos abrieron sus ojos, no había ya nadie. Dice el hermano que ya todos los tres han muerto. A los 15 años volvió a ese pueblo. Y cuando llegó a ese pueblo encontró una iglesia cristiana, una iglesia evangélica. Y él se acercó a esos hermanos y le preguntó: oiga, le dice, ¿y cómo llegó el evangelio? ¿Qué misionero vino aquí a traer la palabra? Y él le dice: si usted supiera. Vinieron 3 hombres a quien nosotros hace 15 años los quisimos matar. Y cuando nosotros vimos qué es lo que Dios estaba haciendo por ellos, nos tiró azufre, piedras de azufre. Entonces nosotros dijimos: realmente estos evangélicos adoran y sirven a un Dios vivo. Y desde ese momento somos un grupo que creímos en el Señor y hoy servimos al Dios vivo que estos hombres servían. Cuando él mismo está escuchando su testimonio, porque es él que está preguntando, y luego nos está contando en la convención de nuestro país, se echó a llorar y dijo: nunca sabíamos lo que Dios podía hacer a través de esa manifestación poderosa del Señor. Yo no sé a qué Dios usted sirve, pero al Dios que servimos es un Dios vivo. No ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, el que hizo los cielos y la tierra, el que murió en la cruz del Calvario, el que ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, es el mismo que está con nosotros ahora, y Él no nos dejará ni nos desamparará. Alabado sea su nombre. Si le va a dar un fuerte aplauso al Señor, déselo con ganas, que realmente honre el nombre del Señor. Usted puede creer que está solo. No está solo, mi querido hermano. El Señor está con usted. El Señor está con nosotros. La segunda cosa, no solamente que Jehová vive, Jehová es Dios de Israel. ¿Cuántos creen eso? El Señor de la iglesia, hermanos, no soy yo. El Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Dijo: vive Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. No es de otro pueblo, es de Israel. Vive el Señor, que realmente hay alguien que ha pagado un precio muy alto por usted y por mí. Es el Señor Jesucristo. Y Él debe ser el Rey de nuestra vida. Por eso una de las cosas que uno aprende cuando entrega su corazón al Señor, no solamente Él quiere ser nuestro Salvador, Él debe ser nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que debe decirnos y dirigir nuestras vidas. No la diriges tú. Dale al Señor el lugar que al Señor le corresponde. Que Él sea tu Rey. Elías fue llamado a comunicar el mensaje más desagradable al hombre más poderoso de todo Israel. Le dijo: no va a llover, ni rocío va a caer, sino por mi palabra. Y aquella tierra que fluía leche y miel, como lo había descrito el Señor y se lo había dado a su siervo Moisés, comenzó lentamente a no llover y se volvió árida porque pasaron días. Porque tal vez el rey Acab le ha dicho: este loco, ¿qué? Porque era así, todo desalineado, todo cabezón, todo. No, este es un loco. Que no va a llover. ¿Quién es este para que hable estas cosas? Cuidado con las apariencias de los hombres.
Y no le di importancia. Pero pasaron días. Ya era la estación de la lluvia, no llovía. Pasaron semanas, pasaron meses. Y diría, el otro año va a llover. No, no llovió tampoco. Y es que la temporada, y no volvió el otro año tampoco. Y cuando no llueve, no hay cosecha. Y cuando no hay cosecha, no hay comida. Y cuando no hay comida, hay enfermedades. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Tú puedes decir y hacer planes, y esto va a dar así, y aquí y allá, y sacas cálculos y hermano, por favor. Y que en 10 años, en 5 años lo vamos a hacer, y aquí y allá, y hasta allá te sientes en Hawái. Y aparece en el hospital. Si Dios abre y te bendice, nadie lo puede cerrar. Y si Dios cierra, no importa lo que tú o yo hagamos, nadie puede abrirlo. Por más inteligente o sabio que nosotros seamos. Y indudablemente que se cumplió lo que dijo Elías, y con esto termino. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en quien estoy, cuya presencia estoy. Elías no solamente estaba seguro de la realidad de la existencia de Dios, sino que también era consciente de estar en su presencia. ¿Cuántos creen eso, hermano? Miren lo que dijo el ángel Gabriel cuando se le presentó a María. Y dice en el capítulo 1 de Lucas, verso 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en quien yo estoy en su presencia. Yo no estoy en la presencia de mis títulos, de esto y lo otro. No, estoy en la presencia de Dios. Me muevo en la presencia de Dios. Camino en la presencia de Dios. Enfrento las cosas en la presencia de Dios. Yo tal vez no vea a Dios, tal vez ni siquiera lo sienta, ni siquiera sé lo que puede pasar, pero yo estoy seguro lo que dijo Él. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días de tu vida hasta el fin. Yo estoy en la presencia del Señor porque así dice su palabra. La certeza nos eleva por encima de todo temor, hermanos. Con esto ya termino. Elías nos enseña que la certeza de que Dios está conmigo me eleva por encima de los temores de mi vida, de mi salud, de mi hogar, de mi familia, de las circunstancias que han de venir. Se habla de inflación, se habla de recesión, se habla de hambre, se habla de muchas cosas. Estamos en principio de dolores. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él guardará tu vida. Alguien decía, había ido a una iglesia de un pastor y me decía, pastor, nos han dicho que viene algo difícil, que va a haber esto, que va a haber lo otro, pero después dice, pero yo sé que el Señor está con nosotros. Sí, a los demás les va a faltar, a ti no. ¿Saben cuántos han muerto por el COVID en este país? Más de 1 millón.
cristianos y no cristianos, pastores y no pastores. Pero tú estás aquí. A su nombre. Tú estás aquí. Yo he perdido a mi hermano el año pasado. Pero yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque vivimos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. A su nombre, Elías nos enseña a nosotros a ser una persona que debemos ser testigos del poder, la misericordia del Señor. Yo quiero esta tarde ya, por favor, invitarlos a ponerse de pie. Cierre sus ojos, por favor. Elías, el profeta para el siglo XXI, nos habla de eso. Vive Jehová. Tu Dios no está muerto, hermanos. No pelees con tus armas humanas. Entra al altar del Señor. Póstrate delante de Él, mi querido hermano, que me estás oyendo o viendo por las redes sociales. Busca realmente al Señor. Cree en lo que les estás pidiendo al Señor. Porque tu fe vendrá cuando comiences a encontrarle a la palabra sentido a tu vida. Y el Señor hará. Vive Jehová, Dios de Israel. Él es el Señor de su pueblo. Es el Señor tuyo, es el Rey. No te va a dejar, no te va a desamparar. Él nunca te va a dejar. Él va a estar contigo. Y me muevo, como decía el profeta, en quien realmente estoy. Nos movemos, somos en el Señor lo que realmente tenemos que ser. Muévete en su presencia, muévete en su palabra, movámonos en su espíritu, movámonos bajo la dirección de su poder. Deja ya de estar pensando en cosas que ni siquiera tú sabes que van a pasar aquí el próximo año. Confía en el Señor y muévete en Él. Todas las mañanas levántate, dile: Señor, en tu nombre me levanto y me voy al trabajo. En tu nombre, Señor, oro por mis hijos. Sé que todo va a estar bien. Aun cuando viniesen situaciones difíciles, sé que descanso en tu misericordia y tu favor, porque nos movemos en ti y para ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos está dando de orar juntos y honrar su nombre. Mi alma lo alaba y lo bendice en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor, honre su palabra esta tarde. Amén. Gracias, Señor.